Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser. Este es un espacio creado para compartir información de bienestar. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico especialista en varias áreas, entre una de ellas el dolor, y también trabajo como terapeuta ontológico, terapeuta de medicinas ancestrales. Y bueno, hoy tenemos que compartirles una charla, una parte de una charla que tuvimos la semana pasada en otra de nuestras redes sobre el clown. Es un arte, es una parte del arte, un arte terapia que nos ayuda también en ese proceso de sanación de algunos conflictos emocionales. Hablamos con el maestro Alain Binot, es un maestro francés, uno de los referentes sobre el tema del clown, y él nos comentó, nos habló un rato sobre su estrategia terapéutica para la sanación de las heridas, sobre todo las heridas de la infancia, a través de esta valiosísima herramienta como es el clown. La entrevista no está completa, desafortunadamente, pues por inconvenientes técnicos, solamente tuvimos mal acceso de grabación de una parte, pero bueno, es una información importante. El maestro tiene varios libros, el último es El Camino del Clown, una vida del entusiasmo sagrado, y desde ahí es que partimos en esta charla muy interesante. Así que bueno, vamos a iniciar. Ahora sí. Ahora, Gracias. a ver, Gracias al campo. sí, porque, a ver si me puedo poner en algún lugar. Bueno, a ver, aquí me verás mejor. Sí, ahí ya lo veo y lo escucho bien, maestro. Ah, vale, mira, te estoy viendo también por el ordenador. Tal vez sería mejor. No, vamos a Sí, hacerlo aquí porque será más fácil. Dame un segundo, cierro la puerta. Veamos, a ver, aquí me ves bien. ahí lo veo perfectamente, maestro. Y lo escucho muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues cuéntame, ¿qué quieres saber? Bueno, primero darle las gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros aquí en Sirio, este es un espacio creado por mi esposa y por mí, por Diana Moreno y por Juan Rojas. Y desde hace un tiempo, como decía, venimos en esa búsqueda de esa información importante, información grande. Y un tiempo atrás había encontrado uno de sus libros sobre el clown. Y en un mes pasado encontré un live donde usted nos hablaba, una entrevista que le hicieron sobre su último libro. Y Sí, ahí algo me movió muy grande. Y yo decía, no, yo tengo que hablar con el maestro Lan, porque es un campo muy importante y es una información que ayuda no solo a los pacientes que vemos aquí en Sirio, sino a mí mismo como persona, como terapeuta, por todo ese conocimiento que usted tiene. Entonces, darle nuevamente las gracias por aceptar, porque estamos en una distancia muy grande, ¿cierto? Usted está en España, nosotros aquí en Colombia, y para nosotros encontrar ese campo de clown, cuando yo se lo abría a las personas me decían, pero ¿qué es eso? Y algunos me decían, claro, clown es Alain Binot, clown es una manera, un arte. Entonces, desde ahí es que quiero darle la bienvenida a esta charla, a este conectar y entrar a preguntarle cómo es ese campo, cómo es esa vida suya conectada a la alegría, a la expresión de la vida. bueno, agradecerte la invitación, pedir disculpas a las personas que nos están oyendo por esos pormenores técnicos, ¿verdad? Eh, el clown. El clown es un arquetipo y es un arquetipo que podría contener los 12 arquetipos de Jung. Jung tenía el explorador, el poeta, el rebelde,
el bufón, y todos estos se podrían englobar en el clown. El clown es un personaje que tiene la virtud de nacer de los bajos fondos de la humanidad. Somos descendientes de los bufones, de seres torcidos, feos, pero que justamente por su condición de seres abandonados por la belleza de la vida, no se les puede decir nada y se les otorga el derecho a decir verdades que solamente ellos pueden decir. Y el clown tiene esta virtud. El clown se mueve en el campo escénico, hay un hecho escénico, hay un público que mira un personaje, entre comillas, no me gusta la palabra personaje, se mueve en un contacto directo con el público a través de la mirada, especialmente de la mirada, se mueve en un campo profundamente poético, se mueve en un campo gestual, se mueve en un campo de sonido más que de texto. El texto es más apropiado para el teatro que no para el clown. En cualquier caso, es un personaje profundamente humano, sensible. Para mí, la nariz de clown, esta pequeña nariz roja, no es el símbolo de la comicidad, sino de la transparencia. El clown es un personaje que se entrega a un ejercicio de transparencia. Es simplemente, y en eso es muy gestáltico, es simplemente comunicar al público lo que le está pasando en este momento. Y lo hace desde un lugar exento de juicio, exento de culpables e inocentes. Lo hace desde un lugar donde recoge tanto la luz como la sombra. Y eso lo hace portador de un mensaje de esperanza, porque mucho de nuestro sufrimiento es por querer borrar partes de nuestro ser. No queremos admitir que somos tanto como luz, también somos sombra. Pero el clown no tiene esta prohibición. El clown celebra lo que somos, celebra cómo somos, y con lo que aparentemente podríamos considerar desde una lectura egoica un defecto, una tara, algo inadecuado, él fabrica belleza, él o ella fabrica belleza. Para esto hay una técnica concreta, hay una gramática, pero el fondo del asunto es el corazón. Y yo digo que clown se nutre mucho más del fondo que de la forma. La forma tiene que estar. Clown es un lenguaje escénico que, como cualquier otra arte, tiene una gramática, tiene una técnica. Pero el fondo es el corazón, con todo lo que tiene, tanto en su impulso de generosidad y de necesidad de contacto con el mundo que tiene cualquier ser humano en su interior, como también sus sombras, sus heridas, sus dolores, sus enfados, sus vergüenzas. Es decir, no, el clown no juzga. Clown es bonito porque no hay elemento del ser humano que no le sirva para crear algo bello. Y yo me hice payaso profesional hace muchos años, también por razones muy personales, pero al mismo tiempo proseguí mi proceso terapéutico, especialmente con Claudio Naranjo y con Rosine Drosset, que es una gran actriz de París. Y eso es lo que ha conformado este mapa del trabajo del clown esencial. Pero me gustaría, es difícil de explicarte tanto en tan poco tiempo, pero me gustaría que te llevases esta idea de transparencia. Yo digo que en clown el asunto no es querer mostrar, sino dejar ver. Es decir, querer mostrar es una actitud que tenemos nosotros cotidianamente,
desde un sentir más egoico. Te quiero mostrar que yo soy el mejor, que soy el más guapo, que soy el que sabe todo, que el que ha triunfado en la vida. En fin, te quiero mostrar cualquier cosa. Pero dejarte ver implica la idea de abrirte mi alma, implica la idea de abrirte mi corazón, de simplemente comunicarte lo que en mí en este momento está aconteciendo. Y por eso el clown sana, y por eso el clown es muy difícil, porque no estamos entrenados para la transparencia. Estamos entrenados para la manipulación, para forzar el brillo, o esconder, o seducir, o manipular de cualquier otra forma. Pero para la transparencia es un anhelo que llevamos adentro porque implica la idea de un profundo descanso. Claudio Naranjo decía que quien no tuviese nada que esconder ya estaba curado. Sí. Qué bonita definición de la cura, ¿no? Cuando uno no tiene nada que esconder, cuando ya no le queda nada que esconder. Esto implica una libertad, obviamente, pero implica también un descanso profundísimo del corazón y del ser. Entonces, en este ámbito se mueve el clown, al menos el clown que yo trabajo, que este mapa del clown esencial que yo creé después son casi 40 años que me llevo dedicándome a esos menesteres, después de casi 25 años de espectáculos profesionales, esos últimos 15, 20 años me estoy dedicando solamente a los cursos, ya no subo a los escenarios, acompaño a las personas en este camino del clown, pero ¿por qué sana? Porque es una vuelta a casa, porque es una vuelta a casa por la senda del humor amoroso, que no del humor burlón, que es un humor que hace daño, un humor dañino, el humor amoroso, el humor compasivo, el humor celebrativo, que permite reconquistar nuestra dignidad, reconquistar nuestro cuerpo, nuestras emociones y sobre todo reconquistar nuestra pertenencia al mundo tal como somos. Por eso sana el clown esencial. Esas son sus herramientas. El humor hace parte, pero no es cualquier tipo de humor. La alegría hace parte del asunto, pero no es cualquier alegría. Es decir, yo digo que en mi trabajo se llora y se ríe con el mismo placer, con la misma entrega. Yo no considero que reír sea mucho mejor que llorar, porque muchas veces se ríe para no llorar. Y llorar es tan necesario como reír. Solamente que nos parece que es mejor reír, pero no es cierto. Lo que es necesario es sentir. Y si uno siente y uno está en la vida, siente para llorar y siente para reír. Y este es mi trabajo, celebrar la tragicomedia humana. Maestro, en ese dejar ver tantas emociones, pues está la historia de cada uno. Sí, Y, ciertamente. y viendo y recorriendo un poco su historia, hay unos hechos que a veces pues a cada uno nos pesa lo que ha pasado. ¿Cómo usted lo transformó? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, muchas personas que me han acompañado. Está el tema del dolor, el tema del sufrimiento. Yo aprendí sobre el sufrimiento muy pronto. Se podría decir que demasiado pronto, pero esto es lo que justamente me dio la fuerza para buscar la luz. Ayer estaba dando una charla para un congreso de enagrama que también tenéis en este momento en Colombia con Diane Ciser, y le estaba recordando que en el sufrimiento hay mucha luz, hay un potencial muy grande, también porque nos enfadamos con la vida. Cuando nos enfadamos con la vida,
si encontramos la técnica adecuada, la manera necesaria, podemos usar esta energía que hay en este enfado para conseguir cosas muy buenas. Huimos mucho del enfado, pero no me parece conveniente. Huimos mucho del sufrimiento y me parece muy legítimo. Nadie quiere sufrir, pero en el sufrimiento, debajo del sufrimiento hay una frustración. Si hay una frustración es porque uno no está satisfecho con lo que hay. Y ahí también hay es como cuando dos corrientes se encuentran, hay energía de los dos lados. Mucho de nuestro sufrimiento es querer elegir, no querer usar todas las fuerzas que están a nuestra disposición. En la frustración hay cosas muy buenas, en la rabia también, en el sufrimiento hay pepitas de oro. Yo no sabría hacer lo que sé hacer, ni tendría el alcance que tiene mi trabajo si yo no hubiese sufrido todo lo que he sufrido. Aquellos infiernos de desamparo, de confusión, de tragedias, de silencios, de muerte para los muertos y muerte para los vivos. Cuando en Colombia saben mucho de muertes violentas, yo supe de esto muy pronto. Y cuando hay muertes violentas en las familias, muchas veces mueren los muertos, pero también mueren los vivos, en parte porque se quedan atrapados en una cierta fidelidad a los muertos. Esto es lo que las constelaciones han revelado en esos últimos 30 años, ¿no? Con mucha claridad, pero también porque hay un silencio alrededor de las muertes. Muchas veces escasea la verdad, escasea la voluntad de hablar de los asuntos, de sacar a fondo los asuntos, de saber qué ha pasado. Hay una especie de vergüenza social. En el nuevo libro escribí una frase que dice: cuidémonos de nuestros grandes sufrimientos porque nos apartan del mundo, porque el resto del mundo no ha sufrido tanto. Cuando, por desgracia, hay unos sufrimientos muy grandes como muertes trágicas y violentas en las familias, y las criaturas, los niños pequeños, las niñas pequeñas, se quedan además desamparados, se quedan como alejados del mundo, porque mis compañeros de clase no han sufrido tanto. Yo recuerdo que cuando era niño, además de mi dolor de ser huérfano, sentía la vergüenza de ser distinto a los demás. Mis amiguitos tenían una madre que les venía a buscar al colegio, yo no tenía. Y hay que entender esta vergüenza, tiene que ver con la pertenencia. Los niños quieren ser normales, porque la normalidad, que nadie sabe cómo es, pero como pertenecer a una especie de media, da seguridad. Y es lo que necesitan las criaturas, seguridad. Y cuando hay grandes sufrimientos en las familias, hechos trágicos, esta seguridad se rompe y hay una especie de vergüenza social que aumenta el silencio. No es solamente la muerte de los muertos, es también la muerte de los vivos. Y eso es lo que a mí me catapultó hacia el enfado, hacia la locura, y gracias a ciertas personas que me acompañaron en el camino, pude transformar todo. Bueno, esto fue lo que nos dejó el maestro Laino, esta charla corta en grabación, pero en el vivo fue mucho más profunda, mucho más larga. Desafortunadamente, como les comentaba, pues no tuvimos toda la disponibilidad de la grabación. ¿Qué nos habló? Fue importante de esas heridas de la infancia, de reconocerlas, de saber que están ahí y que ese es un trabajo continuo que hace parte de ese proceso de sanación, de ese proceso de reparación que debemos hacer. Y le hablábamos, le preguntábamos sobre esa importancia de siendo padres, cómo podíamos ejercer una buena, digamos que educación, formación, crianza con nuestros hijos sin llegar a crear una irrupción en su formación, en su crecimiento, porque las heridas se generan de muchas formas. Hemos hablado de algo que era importante, ir a encargarse cada quien de lo suyo. Si tú tienes unas heridas, si tienes un proceso que debes sanar,
debe repararlo, dejar a tu pareja también que repare el suyo, y así es más fácil que estos hijos crezcan sin esas cargas. También le preguntamos sobre las fidelidades. Es un proceso en el que repetimos memorias, repetimos historias, y por eso está muy asociado su fundamento al de las constelaciones familiares. Y él nos comentaba una de sus técnicas, que son las constelaciones, que es bastante efectiva y tiene un componente sobre el clown importante. Y finalmente, pues él cerraba hablando sobre que todo este proceso siempre se hace desde el corazón. Y desde ahí, desde el corazón, es que tiene una gran significancia, un gran significado para reparar. Entonces, bueno, esto es el link de la escuela que tiene en México, seadepuebla.com. Hay unos cursos trimestrales, hay unos cursos de formación, y obviamente ahí también se puede contactar con la terapia que él hace. Tienen varios libros. El último, como les decía, es de La esencia del clown, El camino del clown, donde narra su historia. En este último, pues estamos relacionados con las heridas de la infancia. Así que bueno, esto fue lo que nos permitió el campo, nos dejó tenerlo en vivo, nos dejó una charla muy agradable, muy formativa, muy enriquecedora, y solo pudimos captar estos minutos únicamente una parte. Así que seguimos en contacto, seguimos aquí viéndonos, y no olviden darle like a este video, continuar recomendando esta página para que otros sigan esta información. Estamos en contacto para la próxima. Seguimos hablando del dolor. Habíamos quedado de hacer esta charla del dolor en hombres y mujeres, que es es lo próximo que nos sigue. Un abrazo a todos y nos seguimos viendo entonces.